El eco de los muertos. Era una tarde gris cuando Clara y yo nos sentamos en el viejo sillón de la sala. La casa estaba callada, como siempre lo estaba después de la muerte de mamá. Las paredes guardaban el eco de risas pasadas y, sin embargo, todo estaba desierto. Miré a Clara, y ella parecía absorta en sus pensamientos, como si buscara algo en los recuerdos que, al igual que nosotros, ya estaban olvidados. Hoy recuerdo a los muertos de la casa, dije en voz baja. Clara giró la cabeza hacia mí, y sus ojos reflejaron la misma tristeza que los míos. Ella siempre había entendido lo que quería decir, aunque no lo expresara. Yo también, respondió con tono apagado. El primero, el que se fue por un rayo, ¿recuerdas? Tan rápido que no pudimos ni verlo en la cama. Nunca olvidamos al primer muerto, continué, aunque no tuvimos tiempo de prepararnos. Oímos su bastón en las escaleras, el suspiro que lo precedió, la puerta que se abrió, y él entró. La puerta de la muerte nunca tiene mucha distancia, dijo Clara, reflexionando. Apenas tiempo para sentarse, alzar la cara y ver la hora, las 8:15. El silencio llenó la sala. Recordábamos a aquellos que se habían ido, los que ya no estaban, pero cuyo eco aún vibraba en los rincones de la casa. Cada sombra que cruzaba la habitación nos parecía la figura de alguien ausente. Las tardes en la casa se alargaban como si el tiempo también hubiera muerto. A veces, Clara y yo nos sentábamos frente a la ventana, mirando cómo el sol se perdía tras las colinas. El aire se llenaba de la misma quietud que llenaba cada rincón de la casa. ¿Recuerdas a mamá?, preguntó Clara, con la voz casi ahogada. Yo asentí, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Mamá había partido lentamente, noche tras noche. Como un tren que nunca terminaba de irse, su agonía se estiraba hasta perderse en el olvido. Cada respiración suya era un suspiro suspendido en el aire, como si no pudiera abandonar este lugar. Su mirada, dije al fin, fija, vagando entre la lámpara y nuestros ojos, ¿te acuerdas? Como si intentara aferrarse a algo que ya no podía sostener. Clara cerró los ojos, como si reviviera ese instante. Su rostro palideció por un momento, pero luego se repuso. A veces siento que esa mirada era una invitación a morir con ella. Tal vez todos morimos porque nadie quiere morirse con nosotros, porque nadie quiere vernos a los ojos cuando todo se apaga. El viento soplaba suavemente por la ventana. No dijimos más. Cada uno se sumió en sus pensamientos, en el silencio de los muertos que aún habitaban nuestra casa. Esa noche, Clara se levantó de la mesa y fue a la puerta. La casa estaba en silencio, como siempre, pero algo se sentía extraño. Un vacío que no podía ser explicado con palabras. ¿Qué pasa?, le pregunté, sin apartar los ojos de mi taza de té. Ella miró hacia la puerta, luego a mí, y suspiró. A veces siento que los muertos vuelven, ¿sabes? Como si entraran por una grieta en el aire. Como si el silencio de la casa los llamara. ¿Cómo sabes que no es solo el eco de los recuerdos?, pregunté, tratando de restarle dramatismo a la situación. Clara me miró fijamente. No es solo el recuerdo, es algo más. Es la sensación de que alguien está regresando. Los pasos que no escuchamos, las puertas que no se cierran, el insistente golpeteo de algo o alguien que se niega a irse. Me levanté y caminé hacia ella, cerrando la puerta con un suave crujido. Pero ella no parecía aliviada. De hecho, se veía más inquieta. Él insiste, siempre insiste, dijo, mirando hacia el pasillo. Ya cerramos las puertas, pero él sigue ahí, acechando. En las noches solitarias, a veces soñaba con los rostros de los muertos. Esos rostros que, al despertar, aún persistían en mi mente, flotando como sombras en mi frente. Esos ojos vacíos, fijos, que parecían buscar algo que ni ellos mismos comprendían. ¿Qué buscan esos rostros?, preguntó Clara, interrumpiendo mis pensamientos. No lo sé, respondí, sintiéndome desconcertado. Tal vez busco en ellos una respuesta. Tal vez busco entender por qué están aquí, por qué no se van. La muerte de cada uno de ellos se extiende en mi vida. Soy el último error de sus vidas. Clara frunció el ceño, como si esas palabras la alcanzaran con un dolor que no esperaba. A veces me parecía que el tiempo se detuviera cuando hablábamos de los muertos. Era como si lo que había quedado de ellos siguiera acechando nuestras vidas.
Somos el eco de sus errores, ¿no? Dijo ella, suavemente. Yo no supe qué responder. Era cierto, y al mismo tiempo, dolorosamente incierto. Los días pasaban, uno tras otro, como una espiral que nunca llegaba a su fin. Los recuerdos se disipaban, los nombres se esparcían, y en el aire flotaba una sensación de que nada importaba ya. El mundo es un desierto circular, murmuré, mientras miraba el sol ponerse tras la ventana. Un desierto donde el cielo está cerrado y el infierno vacío. Clara me observó sin decir nada. Sabía que estaba hablando de algo más que solo la casa. Sabía que hablaba de todo lo que nos había pasado, de todo lo que habíamos perdido. El amor, la vida, las promesas rotas. Y sin embargo, seguimos aquí, dijo Clara, con un suspiro profundo. Vivimos entre los muertos, pero seguimos entrando en la cama, seguimos respirando. Asentí, aunque en mi interior sabía que todo estaba seco, como un pan que ya no tiene sabor. El amor se había domesticado, masticado, como un ritual vacío. Y así, seguimos, atrapados en nuestra propia espera, como si la vida fuera solo una forma de morir un poco más tarde. La casa estaba llena de muertos, pero lo más terrible era saber que éramos parte de ellos. Y que, tal vez, nunca dejaríamos de serlo. Al día siguiente, la casa seguía en silencio. Era un silencio tan espeso que casi podía tocarlo, como un paño de terciopelo que cubría todo. En el comedor, la luz se filtraba tímidamente por la ventana, como si también ella estuviera dudando de si valía la pena seguir iluminando este lugar, un lugar que parecía renegar de todo lo que tuviera que ver con la vida. Clara no estaba en la mesa cuando llegué. El sonido de sus pasos no se escuchaba, y me pregunté si se habría ido a dar una vuelta o si, simplemente, estaba esperando a que algo sucediera, como siempre. Me senté a la mesa y observé las sombras que bailaban en las paredes, sombras que, por algún motivo, me parecían cada vez más humanas. Tal vez los muertos ya no se conformaban con ser recuerdos. Tal vez querían formar parte del presente. ¿Estás ahí? Pregunté en voz alta, como si alguien pudiera contestar, como si, tal vez, los muertos estuvieran esperando una invitación. Un leve crujido en el pasillo me respondió. Me levanté y caminé hacia el origen del sonido. La puerta del cuarto de mamá estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto. La empujé con suavidad, como quien abre un libro raro, con miedo a estropearlo. Dentro, Clara estaba de pie junto a la cama, mirando al vacío. ¿Clara? Pregunté, y ella giró lentamente la cabeza, como si despertara de un sueño muy profundo. ¿Escuchas eso? Dijo, sin sonreír. Sus ojos brillaban como si estuviera atrapada en alguna especie de trance. ¿Qué cosa? Le pregunté, confundido. El ruido, dijo, señalando hacia la ventana, que estaba cerrada. Los pasos. Los pasos que no se oyen. Están aquí. Yo no oía nada. Solo el susurro lejano del viento, pero Clara no dejaba de mirarme con esos ojos grandes, como si quisiera que yo lo viera, como si estuviera implorando que creyera en lo que ella sentía. Creo que estás empezando a perder la cabeza, le dije, con un intento de broma, pero ella no pareció escucharme. El primer muerto, murmuró, como si estuviera recitando un verso olvidado. ¿Recuerdas cuándo se fue? El rayo que iluminó la habitación, el sonido sordo del bastón en la madera, se fue tan rápido, tan inesperadamente. Como si la muerte fuera una broma. Me acerqué y la tomé por los hombros. Había algo inquietante en su forma de hablar, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, algo más allá del tiempo, algo que escapaba a la razón. No hables así, Clara, le dije, tratando de calmarla, pero algo en mi interior me dijo que tal vez no era ella quien necesitaba consuelo, sino yo. Algo se estaba rompiendo, algo que ya no podía parar. En ese momento, escuché el crujido de una silla moviéndose. Miré hacia el comedor, pero no vi nada. Los muebles parecían haber cobrado vida propia. El eco de los pasos seguía resonando, y por un momento, me pregunté si estábamos condenados a vivir en una casa donde el tiempo ya no existía, un lugar donde los muertos nunca se iban, donde los recuerdos se convertían en pesadillas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pregunté, de repente, a Clara. Ella me miró, sorprendida, y luego volvió a su mutismo. Esperando, dijo al fin. Esperando que ellos se vayan.
Yo no sabía si lo que decía era cierto. Pero algo en su voz, en la forma en que dijo esperando, me hizo sentir como si estuviéramos atrapados en una especie de limbo, un lugar donde el futuro ya no importaba. Un lugar donde solo quedaban los restos de lo que alguna vez fuimos. Y de pronto, lo entendí, nosotros no estábamos aquí para vivir. Estábamos aquí para morir. Y lo peor era que, al parecer, nunca llegaríamos a irnos. Una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, y las sombras de la casa comenzaron a moverse de una manera extraña. La luz cambió, como si todo el lugar estuviera a punto de desmoronarse. Clara, tenemos que irnos de aquí, dije, sin saber si realmente lo pensaba o si solo quería que el sufrimiento se detuviera. Ella no respondió. Se quedó mirando al pasillo, donde los ecos de los muertos continuaban resonando, como si estuvieran esperando, como si quisieran que nosotros también los escucháramos.